tenemos que determinar la fuerza en cada elemento. Tenemos un apoyo fijo en A, tenemos una reacción vertical en A, una horizontal, y vamos a tener una vertical en D. Vale, y entonces comenzamos analizando la estructura completa antes de entrar a cada elemento. Este ejercicio lo vamos a desarrollar por el método de los nodos. Entonces, aplicamos sumatoria de momentos en el punto D. Igual 0, entonces vamos a tener una carga de 2K que va a estar a 8 metros. Otra carga de 2 que va a estar a 16. Y la reacción vertical en A que está a 24 pies. Vamos a tener 16 más 32 y esto dividido en 24 va a ser igual a la reacción vertical en A. Y por último la reacción vertical en A va a ser igual a 2K. Por aquí escribimos sumatoria de fuerza en X, no tenemos otra fuerza horizontal, por tanto la reacción horizontal en A va a ser igual a 0. Y bueno, seguimos, aplicamos ahora sumatoria de fuerzas en Y, donde vamos a tener la reacción vertical en A más la reacción vertical en D, menos 2, menos 2, menos 1,5, que son las cargas que están en los nodos. Vamos a tener que la reacción vertical en D entonces es igual a 3,5K. Ahora pasamos a analizar la cercha por el método de los nodos. Vamos a partir por el nodo A. Y el nodo A vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener uno que se llama AH. En el eje X vamos a tener un elemento que se llama AB. Y en el eje Y vamos a tener un elemento que se va a llamar RBA. Y aquí vamos a tener un alfa. Esto se resuelve de la misma forma. Aquí decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a partir con el eje Y porque tenemos una carga conocida que es RBA y aquí descomponemos la componente AH de modo que saldría de inmediato. Si partimos por la fuerza en X, vamos a tener aquí una incógnita y la componente H en la componente horizontal de AH también va a ser incógnita. Por eso es que partimos con F en Y, de esta forma van a salir la fuerza AH, va a ser más fácil de calcular. Entonces vamos a tener AH por el seno de alfa. Y a esto hay que sumarle la reacción vertical en A. Vamos a tener AH. Y aquí esto lo calculamos al seno. Lo vamos a calcular, tenemos una altura de 8, o sea una base 8 y una altura 4. Bueno, habíamos dicho entonces AH va a ser igual a menos la reacción vertical en A. Y esto va dividido en el seno de alfa, donde AH va a ser igual a la reacción en A por el alfa. Habíamos dicho que era el opuesto partido de la hipotenusa, por tanto, como está dividiendo lo invertimos, sería la hipotenusa partido en el opuesto. F más 4 con el 4 y vamos a tener que AH entonces va a ser igual a la reacción vertical en A por la raíz de 5. Y eso no es más que 4.47K. Bueno, que está negativo. K. Entonces, ¿qué significa? Que esto no tracciona, como lo dejamos acá, al ser negativo. No tracciona, sino que comprime. Por tanto, AH es igual a 4,47K a compresión.
Y ahora que tenemos el valor de la barra AH, nos vamos a la sumatoria de fuerza en X igual a 0, donde vamos a tener que AB más AH por el coseno de alfa igual a 0. Aquí un detalle, aquí le vamos a seguir considerando que tracciona. Y nosotros al considerar que AH sigue traccionando, tenemos que considerar el valor negativo. Entonces, vamos a tener AB igual a menos AH por el coseno de alfa. AB va a ser igual a menos 4,47. Y sabemos que el coseno es al adyacente partido de la hipotenusa. 4 raíz de 5. Y AB entonces va a ser igual a 3,99K. Y esto va a tracción. Ya, ahora ya tenemos, vamos a hacer lista. Tenemos este elemento y tenemos este. Faltarían todos estos elementos de acá. Y ahora nos dirigimos, vamos a analizar, mejor dicho, el nodo B. Y el nodo B, tenemos el nodo entonces, y vamos a tener hacia arriba la barra HB. Hacia un costado vamos a tener la barra BC. Y hacia allá vamos a tener la barra AB. Entonces, si aplicamos sumatorias de fuerzas en I, vamos a tener que HB es 0. Y ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde vamos a tener que menos AB más BC es igual a 0. BC entonces va a ser igual a AB, lo que significa que BC entonces va a ser igual a 3,99K atracción. Ya. Pasamos lista de nuevo. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Entonces ahora nos vamos al nodo H. Siempre tienen que irse al nodo donde le queden 2 reacciones por lo general. Porque por ejemplo si partimos en C vamos a tener 4 reacciones, 4 valores que no conocemos. Ya habíamos dicho que no íbamos a ir al nodo H entonces. Y aquí un detalle, el nodo H está inclinado, entonces vamos a generar un plano cartesiano un poco inclinado que lo vamos a llamar I' y X', en el que vamos a tener una carga de 2K. Aquí tenemos un ángulo beta, un ángulo C. Aquí tenemos HC. Y en este eje vamos a tener HA. Si nosotros jugamos aquí con la trigonometría, podemos determinar el valor de B y C, que nos van a entregar. Lo podemos calcular con los valores de con las semejanzas, haciendo juego con semejanza de triángulos, los ángulos y todo el juego. Y vamos a tener que los valores de los ángulos beta y C va a ser igual a 53,13 y C tiene un valor de 63,43. Ahora pasamos al cálculo y aquí nos dijimos que tracción.
Ahora pasamos al cálculo y decimos que sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, donde vamos a tener una carga de menos 2 que va inclinada por el seno de beta. Y vamos a tener HC multiplicado por el seno de C. Esto igual a 0. De aquí despejamos HC, por tanto vamos a tener menos 2 por el seno de 60,43. No, de 50. Aquí está al revés. Aquí me equivoqué yo. En transcribir. Esto es C y esto es beta. Entonces, esto va dividido entonces en el seno de C, que era 53,13. Y finalmente HC va a ser igual a 2,235K a compresión. Recuerden que aquí teníamos menos, pero solo nos va a cambiar el sentido si tracciona o compresiona el nodo. Ya, ahora seguimos con la fuerza en X igual a 0, donde en X vamos a tener de nuevo la carga por el coseno de beta más HC por el coseno de C. Recuerden que HC tiene un valor negativo. HC tiene un valor negativo, por tanto aquí debería ser negativo, pero lo vamos a dejar positivo para expresar los resultados. Por el coseno de C más la barra HA más, ahí nos falta incluir acá, HG más HG igual a 0. Tenemos HA o a H, tenemos HC y nos falta sacar HG. Bueno, jugamos aquí 2 por el coseno de 63,43 más menos 2,23. Vamos a dejarlo en 24 por el coseno de 53,13 más 4,47 más HG igual a 0. Entonces seguimos acá, despejamos HG y HG de nuevo nos va a quedar un valor negativo. Vamos a tener 2 por el coseno de 63,43 más 2 por el coseno de 53,13 menos 4,47, lo que nos va a entregar un valor de HG igual a menos 2,23K. Y esto es lo mismo que decir que HG es igual a 2,23K a compresión. Ya, ahora terminamos con este nodo. Sacamos todas las incógnitas que teníamos en este nodo. Vamos a pasar lista de nuevo. Entonces sacamos HC, lo calculamos HG. Entonces ahora nos vamos a un nodo que tenga dos incógnitas. Aquí tenemos 3. Y podemos irnos a D o a F. Y nos vamos a ir a F para terminar esas dos. Escribimos acá nodo F. Y en el nodo F vamos a tener una carga entrando de 1,5. Vamos a tener la barra FE. Y vamos a tener FG. Y con su ángulo acá. Que este ángulo no lo vamos a llamar alfa, sino que lo vamos a llamar gamma.
Y con la trigonometría de nuevo del sector con los valores de las barras, de la longitud de las barras, sacamos que el seno de gamma es igual a 24 partido en 12 raíz de 5. Y el coseno de gamma va a ser igual a 12 partido en 12 raíz de 5, o sea, eso, que es lo mismo que 1 partido en raíz de 5. Ya. Nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Porque si partimos en el eje Y vamos a tener dos incógnitas en la misma ecuación. Aquí vamos a tener FG por el seno de gamma igual a 0, FG igual a 0. Continuamos acá. Sumatoria de fuerza en el eje Y entonces va a ser igual a la carga de 1,5 menos FE. Por tanto, menos FE va a ser igual a 1,5. FE igual a menos 1,5. Finalmente, FE va a ser igual a 1,5 acá. Y esto va a comprimir el nodo. Ya nos vamos de nuevo al dibujito inicial. Y aquí calculamos la barra FG y esta. No nos sirve irnos al nodo E porque vamos a tener 3, en el nodo G vamos a tener 2, así que nos vamos al nodo G. Y para el nodo G va a pasar lo mismo que con el nodo F, con el nodo H, perdón, que vamos a tener que inclinarlo, que vamos a tener que inclinar el plano. Estamos en el nodo G entonces, donde vamos a tener un plano de esta forma. Llamémoslo Y' y X', donde vamos a tener una carga de 2K, hacia allá vamos a tener una carga GF, saliendo vamos a tener una carga GE, y este es ángulo C, y este es B, los mismos que calculamos antes, GC, y este ángulo va a ser B, y hacia acá vamos a tener GH. Y aquí tenemos que habíamos dicho que C es igual a 53.13 y B tiene un valor de 63,43. Y bueno, después aplicando los cálculos asociados, vamos los mismos cálculos que hayamos hecho en el nodo H. A no ser tan tedioso el video, vamos a llegar que G entonces de 2,24K a compresión y GC igual a 0. Y ahí finalmente nos vamos al nodo E, y en el nodo E nuevamente vamos a tener que las barras S van a tener un valor de 2,24, siguiendo la misma lógica del otro nodo. Y esta será tracción, y ED va a ser igual a 3,5 a compresión, y DC es igual a 0.